En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, que hoy comienza en Capital Radio, que ya comienza en Capital Radio, es el programa de ciberseguridad, y con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle y los invitados que por aquí pasen, vamos a analizar pues las diferentes áreas o diferentes escenarios que tenemos que tener en cuenta en materia de ciberseguridad, escenarios en este caso empresarial, y que hoy además lo vamos a focalizar en un tema interesantísimo, que es la respuesta ante incidentes. Ya sabéis, por la experiencia que muchos de vosotros atesoráis y sobre todo por habernoslo escuchado decir muchas veces, la inevitabilidad del ataque pues es algo que ya prácticamente todas las empresas asumen, y que no lo asuma, que lo vaya haciendo. Lo que las empresas tienen que ir viendo es cómo van a responder ante ese incidente, porque de una muy buena gestión, de una muy buena preparación, por supuesto, pero de una muy buena gestión va a depender el efecto, siempre nocivo, ojo, que tiene un ciberincidente, pero ese efecto puede ser bastante más controlado o bastante más incontrolado y tener consecuencias económicas desastrosas, como la que luego veremos en nuestra sección de noticias. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Edu y Pablo. Y de nuevo, has dado en el clavo, por supuesto, Edu, en esa presentación, porque esa respuesta a incidentes es algo que llevamos comentando ya mucho tiempo, muchos años. Bueno, desde el principio, ¿no? Sí. Desde que existen los ciberataques, pero es cierto que en los últimos años todavía más, porque responder rápido, responder de manera ágil es más importante que nunca, teniendo en cuenta que los ataques son también cada vez más destructivos. Así que vamos a verlo. Porque yo creo que la respuesta ante incidentes pues son muchas cosas, ¿no? Y hoy lo vamos a ver, Pablo, con un especialista en la materia, con Antonio Sanz, que nos va a ayudar a entender, pues yo creo que todas esas fases, que hay una fase previa incluso al incidente como respuesta al incidente, y luego, por supuesto, la propia ejecución, el análisis forense y luego el aprendizaje. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Pues sí, como bien dices, al final lo importante de un incidente es estar siempre preparado, o sea, tener medidas, poder haber recopilado logs, ver qué ha podido pasar en los sistemas, que las herramientas de seguridad te den información, que estén correctamente configuradas. Todas estas cosas que siempre hablamos del prevenir, hay que haberlas hecho antes para poder, en el momento de la respuesta ante incidentes, tener capacidades de responder y estar recuperados. Evidentemente, por supuesto, lo más básico, una copia de seguridad y que la puedan recuperar los sistemas en un tiempo razonable. Y luego, como bien indicas, también las lecciones aprendidas, las tan importantes lecciones aprendidas que le van a permitir a una organización que la próxima vez que le ocurra un incidente, pues que tenga el menor impacto posible. Bueno, pues con Antonio Sanz, que es un experto en la materia, es responsable de respuesta ante incidentes y análisis forense de S2 Grupo. Vamos a hablar en largo y tendido en nuestra tertulia de hoy, pues precisamente de todos estos episodios. Y lo vamos a hacer, bueno, pues habiendo comentado antes, como decimos, los diferentes episodios e incidentes que se han vivido a escala internacional y que dan buena cuenta de cuál es una, no vamos a llamarlo mala forma de resolver el incidente, pero sí una forma pues bastante destructiva de resolver un incidente, sobre todo si hablamos en materia económica y en consecuencia es en materia laboral, porque todas las empresas que sufren incidentes al final se penaliza económicamente, y si se penaliza económicamente, quienes pues acaban pagando los platos rotos son normalmente los trabajadores. Lo veremos, como digo, a lo largo de nuestro programa, pero antes, pues bueno, eso, vamos a contextualizar ese escenario de noticias para que entendáis que cada vez son más sofisticados también los ciberdelincuentes, y que aprovechan la mínima para sacar provecho. Y son muy rápidos, son muy listos y muy rápidos. Eso lo contamos ahora en nuestra sección de noticias, pero antes, como siempre, los consejos que os trasladamos desde el programa. Y es que los ciberataques actuales ya no son simples virus. Os lo hemos contado en más de una ocasión. Son operaciones complejas que buscan causar el mayor daño posible. Zscaler ofrece una defensa radicalmente diferente con su modelo Zero Trust. En lugar de confiar en la red, cada acceso se valida y se controla radicalmente para detener ataques de ransomware, de phishing o de exfiltración de datos antes de que se propaguen. La seguridad no es una cuestión de suerte, luego lo veremos, es cuestión de estrategia. Descubre más en zscaler.es.
primera de las noticias, vamos a poner en contexto, lo comentábamos la semana pasada. Al parecer ya se sabe qué es lo que pasó o por qué se produjo la caída o ese apagón de Amazon Web Services, que produjo a su vez caída de múltiples aplicaciones y en consecuencia de múltiples servicios. Entre ellos, lo que se trasladó quizás al público general fue que no pudieron pagar con tarjeta, y como pocos van con efectivo por la vida, el proceso se convirtió en algo penoso. Luego vamos a hablar de los efectos de esto de no poder pagar con tarjeta. Pero antes, las causas. Mónica, ya se va sabiendo, ¿no?, el apagón de Amazon Web Services, de estos servidores. Eso es, confirmado, aunque ya lo sabíamos la semana pasada, pero reconfirmamos que no se trata de ningún tipo de ciberataque en esta ocasión, sino un fallo técnico. Los fallos técnicos ocurren, al igual que decimos constantemente, y es así, que todo lo que está conectado a Internet es susceptible de ser víctima de un ciberincidente o de un ciberataque o una brecha de datos. Pues cualquier cosa conectada, cualquier sistema informático también es susceptible de tener algún fallo, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando, claro, de un gran apagón, podríamos decir, que paralizó gran parte de Internet, porque no es un servicio cualquiera, no es un servicio del que dependen otros miles o millones de servicios, y al final se genera ese efecto en cascada, como decías, que llega a tener efectos colaterales muy graves, como puede ser el que mencionabas, ¿no?, que muchas personas no podían pagar con los datáfonos porque dependían también de este sistema en concreto de Amazon Web Services, y si no funciona el sistema madre, el paraguas, no funciona en el resto, ¿no? Y ha confirmado la compañía que la raíz del problema fue un fallo en el sistema de resolución de DNS, que creo que fue precisamente lo que nos explicaba Pablo la semana pasada, que ahora nos lo vuelve a reexplicar porque tiene esto una complejidad técnica bastante interesante. Y aunque el incidente es cierto que duró menos de 16 horas, pero bueno, 16 horas no es poca cosa en Internet. 16 horas sin poder hacer determinadas gestiones, claro, sin poder acceder a una página web caída, una e-commerce que no pueda vender durante 16 horas. Tu público, tus clientes se van a ir a otra web, se van a ir a otro comercio online, te has quedado sin esas ventas, te has quedado además con una imagen muy mala que no depende de ti. ¿Y cómo lo resuelves, no? No puedes decir, no, es que era mi proveedor. Al final parece algo que va mucho más allá del incidente, va también de comunicación, de repercusión, algo que hablaremos con Antonio ahora también. Efectivamente. Pablo, vuelve a explicárnoslo otra vez para mentes sencillas, al menos la mía. No, sin problemas. Esto, como bien decía Mónica y bien apuntaba BitLife Media ya la semana pasada, tiene la raíz y el origen en el servicio DNS. DNS es uno de los protocolos más antiguos de Internet, que básicamente lo que consiste es en cambiar, por ejemplo, cuando tú accedes a capitalradio.es, eso se traduce a una dirección IP, que es cómo se comunican las máquinas, necesitan numeritos. En este caso, pues el servicio DNS de AWS, que es el que utilizan para conectar las bases de datos, que es el primer servicio que cayó, y luego el resto de servicios que fueron cayendo, pues tuvo un problema y no resolvía los nombres. O sea, no eran capaces ninguna de las aplicaciones de contactar con las bases de datos donde está guardada la información. Entonces, pues bueno, como bien decía Mónica, 16 horas, que parecen que no es mucho, pero tú dile a cualquiera que 16 horas sin TikTok, sin Instagram, sin WhatsApp, sin banco. Al final nos damos cuenta de lo dependientes que somos y, como bien decía Mónica también, esa cadena de suministro. Es decir, aunque no hay ninguna de las aplicaciones ni ninguno de los usuarios de los proveedores de servicios de Internet es responsable de la caída de Amazon, se vean arrastrados por esta caída de Amazon en su servicio, y salvo que tengas una política muy bien implementada de poder cambiar de nube o poder sacar tus datos del servicio y ponerlos en marcha en otra nube, ocurre lo que ha pasado, que es que estás en una indisponibilidad que al final es otro problema de seguridad. Como siempre hablo, disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos, que es lo que siempre se ha hablado en seguridad de información. Bueno, pues como decíamos al principio, esta circunstancia, 16 horas de oscuridad, 16 horas donde pues no solo un comercio pues ha podido ver mermada su actividad, como dice Mónica, ya no solo es pues que no puedan comprarte, sino la sensación que dejas en el cliente, ¿no? Porque al final los clientes cada vez somos más exigentes, y una mala experiencia de compra pues hace que quizás pues no quieras volver, ¿no? O imagínate que estabas justo en pleno proceso de compra, ¿no? La desconfianza que te sigue generando. Madre mía,
mis datos, se ha comprado o no se ha comprado, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues esa incertidumbre de muchas personas que querían pagar y no podían, y entonces estaban, madre mía, no tengo sueldo y tengo que pagar y no me puedo ir del local, ¿cómo voy a pagar esto? Bueno, pues es aprovechado por los ciberdelincuentes para entender que eso puede ser una gran obra de ingeniería social y aprovechar la incertidumbre que genera la oscuridad de una caída de estos servidores para tratar de engañar a la gente, y al parecer lo consiguieron, Mónica. Es algo que lo publica la edición de Madrid del diario digital El Debate, que dice que muchos madrileños cayeron en ciberataques pues con SMS falsos, aprovechando esa incertidumbre de la imposibilidad de pagar en los datáfonos. Eso es, y fijaos, lo más destacable de este caso yo creo que es la rapidez con la que han actuado, ¿no? Porque es cierto que en la mayoría de los casos los ciberdelincuentes saben pescar en río revuelto, y si hay un Black Friday pues van a aprovechar para lanzar phishing, ya sea por SMS, por WhatsApp, por email, lo que sea, ¿no? De ofertas, suplantando pues a cualquier comercio online, etcétera, ¿no? Pero tienen mucho tiempo para preparar ese tipo de ciberataques, ¿no? Para preparar cualquier ataque masivo, suplantando a cualquier entidad. Pero en este caso es que aprovecharon que hubo este fallo en Amazon Web Services, aprovecharon que había gente que no podía pagar en los datáfonos, que no tenía posibilidad de utilizar la tarjeta de crédito, y en ese impasse dijeron, venga, pues ahora vamos a lanzar un phishing, un smishing, lanzado a través de SMS, además que ellos saben colocar esos nuevos mensajes, nuevos mensajes de texto, SMS, en el propio hilo donde te envían tus comunicaciones, tu banco, que esto ahora Pablo nos explica cómo lo pueden hacer, y en ese SMS, en ese phishing, decían, oye, mira, está habiendo unos fallos, etcétera, para proteger tu dinero, autoriza una serie de transferencias a cuentas seguras, no te preocupes, que nosotros somos tu banco, te vamos a ayudar. Oye, qué ingeniosos son y qué rapidez para hacerlo el mismo día que está habiendo este fallo. Que claro, lo lanzan de forma masiva a miles o millones de números de teléfono que tienen en sus bases de datos, y al final, como es algo masivo, alguien acaba cayendo siempre por pura probabilidad, porque la gente va rápido, porque va con urgencia, y si justo intentabas pagar en un comercio, tu tarjeta no funciona, te llega ese SMS que parece ser de tu banco porque ha llegado al mismo hilo y piensas que pasa algo, ¡pum!, caíste en la estafa. ¿Y ahora qué hacemos? Es que fíjate, Pablo, antes de que nos lo expliques, que nos lo vas a explicar muy bien, vosotros pensad en la circunstancia que acaba de describir Mónica. Estáis pagando. Te entra la incertidumbre de que no sabes si se ha podido procesar el pago, de que tienes que, de repente te has quedado en un limbo. Tú eres de los que pensaba hace 10 o 15 años que lo de pagar con tarjeta en internet no era muy seguro, pero hoy has creído en ello. Y de repente te tienes que ir. Y al que ha enviado ese SMS malicioso, que ha enviado cerca de 1 millón o de 2 millones de SMS maliciosos, por decir una cifra, ya solo con que 4 piquen, ¿de acuerdo?, ya le ha salido a cuenta, ya le ha costado menos de lo que es darle al botón. Es decir, en esas circunstancias es en las que nos movemos. Ya no es que a una persona, pues por desgracia, la han engañado, la han timado, y los timos han existido siempre. Pero aquí es la facilidad, la rapidez y la oportunidad. Pablo. Totalmente. Aquí han demostrado pues esa profesionalidad que muchas veces hablamos de los malos, que son muchos y están bien organizados. Han visto una oportunidad y han ido directos a por ella. Esto, perdona que te diga, esto es como cuando llueve y te sacan los paraguas a la puerta de las tiendas. Equilibrada, exactamente igual. O sea, y lo que es bastante llamativo, como bien decía Mónica, es esa posibilidad de colocar los SMS en los hilos normales del banco. Esto, pues aquí tuvimos a Pedro Candel contándonos un poco cómo se producía este tipo de ataques, que básicamente se apoya en la debilidad de los protocolos de las comunicaciones de SMS, que pudiendo utilizar proveedores de SMS, operadores telefónicas de otros países, puedes falsear el remitente del mensaje. Y al falsear ese remitente, pues te puedes colocar en el hilo del Banco Santander, BBVA, el que sea, el que te toque. A cada uno se lo vas lanzando, y incluso pues hay veces que te llegan de bancos que no tienen ninguna cuenta, y ahí te llega el mensajito para que te diga lo que decía Mónica. Transfiérelo a cuentas seguras, que nosotros nos encargamos de cuidártelo muy bien, que ya nos lo quedamos nosotros, así olvídate de los problemas que da el dinero. Sí, es así. Y esto, Pablo, no tiene solución, es decir, no se puede evitar que te aparezca en tu
línea de mensajes del Santander, o en tu línea de mensajes de correos, o en tu línea de mensajes de cualquier otra de la Seguridad Social, que se bloqueen este tipo de mensajes? Pues a ver, hay iniciativas y ha habido intentos por parte de las operadoras de telecomunicaciones, pero al final muchas veces la debilidad está tan en el núcleo de todo lo que tenemos construido ya y lo que vamos construyendo sobre esas bases de hace 40, 50 años, que se hace complicado sustituirlo. Pero es cierto que algunas iniciativas ha estado habiendo, lo que pasa es que todavía a día de hoy pues no están operativas o no están consiguiendo ser todo lo eficaces que deberían. Bueno, pues ahí tenemos como las circunstancias que cada vez se van a dar con más frecuencia, los apagones eléctricos, los apagones de la conectividad, las situaciones extraordinarias que conmueven siempre a las personas, alguien va a sacar provecho. Así que desconfiad, tener sosiego, serenidad, ¿de acuerdo? Y darle una última pensada antes de darle al botón. ¿Vale? Eso para con todo en la vida, especialmente en el terreno de Internet. Venga, una última cosa, y además que va a entroncar mucho con la conversación que vamos a tener con nuestro invitado, con Antonio Sanz, aunque enseguida vamos a saludar, y es pues cómo responder ante un incidente. No se trata de criticar, sino que se ha hecho una evaluación de cómo respondió Jaguar Land Rover, y al parecer, bueno, ya sabemos que respondió bueno, ahora me podéis dar un adjetivo, no quiero yo ponerlo, pero sí que se sabe, Mónica, el impacto económico que ha tenido pues esa falta de eficacia en la respuesta ante su incidente. ¿Cuánto le ha costado esto? Y fijaos, es que aquí el incidente ha empezado a derivar en un problema que se ha denominado, incluso ellos mismos en Reino Unido, a nivel nacional, un problema a nivel global en el país y en el resto de los países, por un motivo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Y que lo comentábamos antes, esa cadena de suministro, y ha impactado directamente porque, claro, es un ciberataque que ha paralizado la producción en varias de sus plantas clave, incluyendo otros países, pero muchas de ellas estaban en Reino Unido. Y ha afectado hasta tal punto que algunos de esos proveedores han tenido que cerrar, han tenido que despedir a empleados, han tenido que paralizar también su producción, afectando a más cadenas, a más empresas, a toda esa cadena. Y claro, al final es una magnitud enorme, ¿no? Y lo más alarmante es que, según el análisis del Cyber Monitoring Center de Reino Unido, ese impacto podría alcanzar lo que han estimado 1,9, casi 2.000 millones de libras, lo que sería el ataque de ciberseguridad más grande y más costoso de la historia de Reino Unido. Claro, es que normalmente venden Jaguar Land Rover producen más bien unos 1.000 vehículos al día en sus instalaciones, y tuvo que detenerlo a cero, claro, de 1.000 a cero, ese impacto, y el impacto en todos los proveedores, y es una estimación, claro, no se puede saber exactamente, pero fijaos, vaya números. Pablo, ¿quieres hacer el comentario ahora o luego con Antonio? Luego con Antonio si quieres, pero simplemente vuelvo a lo mismo. La cadena de suministro, fíjate cómo un fallo en una compañía, hemos hablado antes de AWS, en este caso de Jaguar Land Rover, cómo arrastra un montón de empresas, y el daño no es solo el daño que tiene Jaguar Land Rover, sino es el resto de empresas que trabajan en equipo para poder sacar un coche adelante. Bueno, pues ahora lo comentaremos esto y muchas cosas más con nuestro invitado, con Antonio Sanz. Enseguida les saludamos. Vamos allá. Bueno, pues Antonio Sanz, como decimos, es hoy nuestro invitado. Antonio es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza. Tiene más de 25 años de experiencia en el terreno de la ciberseguridad y la seguridad de la información. Y hoy, gracias a su posición como responsable de respuesta ante incidentes y análisis forense de ese S2 Grupo, pues vamos a hablar con él de la importancia que tiene el día después, la hora después o el minuto después de que se produzca ese incidente. Bueno, y también en los días antes de que se haya producido. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, ya que estábamos hablando de Jaguar Land Rover, desde la óptica del concepto de respuesta ante incidentes, por los costes, por el tiempo, por el volumen, ¿cuál es un poco el análisis como experto de ese área? Muchas otras más, pero hoy, ya que lo focalizamos en respuesta ante incidentes, que te sugiere lo que ha pasado
de una manera tan de grandes magnitudes, no lo sé. No, no, totalmente. La verdad es que es un incidente que llevamos siguiendo los que trabajamos en transporte de incidentes y que tenemos bastantes ganas de ver el informe público que se hará, porque estamos casi seguros de que habrá algún tipo de informe, porque, como bien decía Mónica, esto ya ha trascendido lo puramente empresarial y ya, entre comillas, es un asunto de Estado para el Reino Unido. Es decir, el Cyber Monitoring Center, que sería una cosa parecida de forma lejana a un organismo similar al CCNCER, muy de lejos, ¿vale? Lo ha puesto como un categoría 3, que parece que no es mucho, pero es que los categorías 5 prácticamente es la distribución del país. Es decir, que ha sido un incidente con un impacto grandísimo, Madre mía. ¿sabes? Y a mí, Pablo, Antonio, perdona, no, 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 continúa. no, no, a mí me induce a pensar que aquí el problema no ha sido únicamente del entorno IT, sino de que también ha afectado al entorno OT. Es decir, que los atacantes han logrado comprometer toda la infraestructura de Jaguar y básicamente han hecho muchísimo daño y han obligado a Jaguar a empezar a montar la infraestructura desde cero. Madre mía. Que el entorno IT, entre comillas, es más o menos fácil de montar. Pero si un atacante es capaz de comprometerte el entorno OT, en el cual tienes robots con software especial, cosas viejas, cosas de las que no tienes fabricante, maquinaria muy especializada que encima tiene un ciclo de vida altísimo, pues te puedes encontrar con que tienes un robot que en tu momento te costó varios millones de dólares, o sea, de libras en este caso, perdón, Mm. y que el fabricante ya no existe. Otro fabricante te da el soporte, pero te da un soporte en plan de piezas, pero no está el software. Mm. ¿Lo veis, no? Entonces, esto puede contribuir a que el impacto haya sido tan, tan grande. Oye, Antonio, y Mm. por seguir un poco en esta línea, por esa descripción tan buena que has hecho, ¿no? Que ha trascendido lo que es las redes y se ha ido a lo que es la propia operatividad física, ¿no? Esos bienes de equipo, ¿no? Que dirían en conceptos macroeconómicos. ¿Tú crees que ha sido consecuencia de un planteamiento estratégico en materia de ciberseguridad complicado, que ha sido casualidad o que ha sido perfectamente intencionado ir a las redes IT y a las redes OT? A ver, aquí hay que plantearse un poco, yo siempre hablo de una cosa muy básica que es el modelado de amenazas, que tienes que plantearte cada actor de amenaza que te puede impactar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y aquí, si estamos hablando de un grupo de ransom, el objetivo de un grupo de ransom es puramente monetario. Lo que quieren es, como, entre comillas, empresa, que se consideran, prestarte un servicio a tus clientes. Todo lógicamente entre comillas. No sé si me entendéis el símil Sí, sí. irónico, ¿no? Entonces, cuanto mejor sea el servicio que te prestan, más van a esperar poder cobrarte. Es decir, cuanto mayor es el estropicio que te hacen, más, digamos, más incentivos va a tener la empresa en cuestión en pagarte. Mm. De ahí que hemos ido avanzando, si os dais cuenta, los últimos años en el Ramson, a de los grupos que simplemente te cifraban, a los grupos que te cifraban y te robaban información, y los grupos que además te destruían los backups. Y ahora estamos empezando a ver ya también las cuartas generaciones y quintas, que es que te amenazan con temas de protección de datos y en algunos casos hasta han sido capaces de mandar correos a tus proveedores o a tus clientes más importantes indicándoles del ataque. Todo ello, Efectivamente. lógicamente, para hacer presión sobre el consejo de dirección de la empresa y que accedan a pagar el rescate. Madre mía, es que si no estuviese en el lado oscuro, sería una operación empresarial de estrategia, vamos, que se estudiaría en las escuelas de negocios, que es impresionante. Sí, pero ten en No, cuenta con lo que hablamos, que esta gente no ha ido por Jaguar porque son Jaguar. Han ido a por Jaguar porque son una empresa con una facturación altísima, por lo cual ellos piensan que van a poder sacar una cantidad de dinero muy elevada y además, pues porque de alguna forma u otra tenían el acceso. Es decir, si en vez de Jaguar hubieran tenido acceso a Audi, pues habrían atacado a Audi. mm. Estos Y, tipos de ataques son puramente oportunistas, en lo que sería una decisión empresarial por parte de los criminales de coste-beneficio, pura y dura. Mm. y tú recuerdas, no sé si de esto de historia de incidentes tendrás ahí apuntados en la cabeza mucho, pero ¿tú recuerdas alguno así con un impacto tan grande como el que estamos hablando de Jaguar Land Rover, tanto en tiempo de parada como en impacto económico?
No, Yo no, creo que podemos porque estar. yo al mismo que recuerde, ha habido unos cuantos importantes, ¿vale? El de la petrolera americana hace un par de años con Hive, ese fue bastante duro, pero se recuperaron con una cierta agilidad. ¿Sabes? Aquí Mm, yo creo que el punto, ya lo veremos luego cuando en el informe, aquí estamos, digamos, haciendo hipótesis, pero mm, mi apuesta va porque les han comprometido parte del entorno T y ese entorno no era nada sencillo de reconstruir. mm. Sí, además son entornos en los que no se suelen hacer copias de seguridad a veces de la configuración, o sea, como bien decías, si se te ha roto el dispositivo y no hay un fabricante que te lo cambie, no tienes plan de emergencia, tienes que poner un robot nuevo, busca un robot nuevo que haga la Claro. misma acción, etcétera, etcétera. No, y algo más peregrino, los drivers. Tienes Mm, una máquina que está en dominio, pero es un Windows XP, y esa máquina te la cifran entera y te cifran el driver o el software que tú necesitabas. Y no tienes o sea, no lo puedes poner con Windows 11 porque el driver ya no está, ya no es compatible, no existe. Y si lo has perdido ese driver, pues ya no tienes forma de recuperarlo. Mónica. Y ¿Vale? Antonio, de lo que se sabe hasta ahora, que es cierto que todavía no hay muchísima información, sobre todo de cómo ha sido el incidente, sí que sabemos las consecuencias, pero ¿qué dirías que se puede aprender? ¿Qué lecciones aprendidas se pueden sacar por ahora de este incidente que realmente es pues uno que va para la historia, ¿no? ¿Qué podrías destacar? A ver, ahora mismo, como hablábamos, no tenemos mucha más información, ¿eh? De qué es lo que de lo que es lo que ha podido suceder. Porque Entonces, todavía lo único que podemos, no, perdón, no, Antonio, ¿todavía han dicho o han reconocido que ha sido en ransomware o es algo que se sí, ha... sí, es un Ramson. em, Ramson, y sabemos que ha sido Scattered Lapsus Hunters, ¿vale? Que es un grupo de los últimos y que, pues, parece que está pegando bastante fuerte, ¿vale? Ahora mismo, hasta que no tengamos el informe, pues lo único que vemos que es lo que han tardado en recuperar y que ello, digamos, que afecta un poco, pues, a que los atacantes fueron capaces de comprometer las copias de seguridad, ¿vale? A mí es una cosa que me preocupa mucho, lo estamos viendo nosotros, los incidentes que gestionamos en S2, es que muchísimas organizaciones tienen lo que yo llamo backups del siglo XX, cuando el entorno de ciberseguridad necesita backups del siglo XXI. Es decir, claro. antiguamente tú tenías tus copias de seguridad porque lo que sucedía es que un servidor había tenido un pico de tensión y se había cargado los discos duros. O el becario nuevo había modificado la base de datos y la había borrado sin querer. Entonces eran, digamos, fallos muy dirigidos a error humano o a a desastres naturales. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Esos backups no están preparados para ser resilientes ante un ataque intencionado. Entonces, es relativamente fácil que a esos backups del siglo XX sean totalmente vulnerables contra un atacante que sepa dónde están esos backups y quiera, lógicamente, destruirlos para meter presión a la hora de hacer el pago. Entonces, nos hacen falta lo que yo llamo backups del siglo XXI, ¿no? Son backups resilientes y resistentes ante ese tipo de ataques. ¿Y dónde están esos backups? ¿En dónde se guardan? Porque, Oh, claro, dice, ¿y cómo los hacemos? ¿Cómo los modernizamos? ¿Cómo hacemos que nuestros backups no estén amenazados ahora por ese cibercrimen del siglo XXI? a ver, existen alternativas, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Pues, por ejemplo, hay algunos fabricantes que tienen lo que ellos llaman backups inmutables. Es decir, son backups los cuales tú puedes escribir en una carpeta del sitio en el que tengas el backup, pero no puedes ni modificar ni borrar ficheros. Es decir, solo puedes añadir ficheros a esa carpeta. De esa forma, aunque los malos tengan control del entorno de copias de seguridad, pues no van a poder ni borrar los backups ni cifrarlos, que es otra cosa que estamos viendo que hacen muchas veces los malos. La única forma que en este caso tienen que hacer los malos es comprometer el servidor entero que hay por debajo. Que si hay unas buenas prácticas, pues es mucho más difícil para ellos, por ejemplo. Luego tienes también cabinas ya de una gama más alta que tienen ¿cómo se dice? Un journal de todos los cambios hechos. Por lo cual ellas solas
te pueden revertir en el tiempo hasta 24 horas. De tal forma de que si tú, por ejemplo, te cae un ransom una madrugada del domingo al lunes a las 3 de la mañana, que suele ser la hora más o menos en la cual suelen pegar el golpe, pues tú le dices a la cabina, cabina, vuélvete a las 3 de la mañana. Y automáticamente, ¿vale? El ransom se revierte. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este caso el coste es altísimo. Mm. Ok, estamos hablando de 6 cifras. Sí, es bastante elevado, claro, lo que lo pone de nuevo sobre el terreno de la inversión o gasto. De todas formas, fíjate que hablas, y yo creo que es un apunte interesantísimo, ¿no? Que hay empresas que todavía, bueno, piensan, tienen cultura de ciberseguridad, pero todavía tienen ese planteamiento del siglo XX. Y es un poco lo que te quería preguntar, Antonio, ¿cómo ha evolucionado la respuesta ante incidentes en los últimos 10 años, tanto en su peso como parte de las estrategias integrales, como en la forma de acometer esos incidentes? Porque entiendo que quizás antes se le daba más importancia al no ser atacado y ahora se le da mucha más importancia al cómo te levantas y que aprendes de ello, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado por lo menos en España? Pues mira, al final la respuesta de incidentes yo pienso que ha evolucionado pues como ha evolucionado la ciberseguridad. Es decir, de no tener prácticamente nada a tener ya un cierto nivel de madurez, ¿vale? Al final, lo que necesitamos para una respuesta ante incidentes efectiva, por un lado, es una buena preparación y por otro lado, gente con el perfil técnico suficiente y luego evidencias, la capacidad de recoger o disponer de la telemetría necesaria para que podamos investigar. Y yo creo que en esas 3 cosas hemos avanzado bastante. ¿Por qué te lo digo? Pues porque ya hay cada vez más empresas que tienen, por ejemplo, planes de respuesta ante incidentes o tienen procedimientos para responder ante incidentes concretos. Luego, por otro lado, tenemos ya cada vez más personal formado en respuesta ante incidentes y ya no son en algunos casos de las consultoras. En algún caso, hasta clientes finales tienen dentro del SOC a alguien especializado en respuesta ante incidentes. Y luego, por otra parte, hay ya una cierta cantidad de herramientas que nos pueden dar telemetría en el caso de los incidentes. Pues tenemos desde herramientas que ya existen, porque por ejemplo ahora muchos EDRs, además de proteger a los equipos, son capaces de recoger telemetría y son capaces de recoger información de lo que está pasando en el equipo. Que eso para nosotros desde el punto de vista de incidentes es fantástico y fenomenal. Ya es cada vez más habitual que las empresas de un tamaño ya mediano o grande tengan un SIEM, donde se centralicen logs, por lo cual derrotamos a cuando los malos, por ejemplo, nos borran los logs. Y luego tenemos ya cada vez más herramientas para hacer de una forma rápida adquisición de volcados de memoria, triajes de equipos, etcétera, etcétera. Por lo cual yo pienso que hemos avanzado bastante en ese tema. Mónica. Y pensando también en la parte de tanto prevención como recuperación, ¿qué consideras, Antonio? ¿Se está invirtiendo suficiente en prevención y en recuperación? Porque está claro que, por ejemplo, el ejemplo que ponías de invertir en buenos backups, en recuperación, eso al final es pensar, oye, me va a tocar sufrir un ciberataque, así que voy a tener unos buenos backups. ¿Está invirtiendo más en una vía o en la otra? ¿O qué debería hacer la empresa española? Mira, yo soy muy fan de una teoría que desarrollé hace un tiempo, que es la teoría de lo que yo llamo el 1-9-90, ¿vale? El 1% de las organizaciones tienen medios, no bien infinitos, pero medios muy amplios, saben que están sometidos a amenazas y, desde el punto de vista de seguridad, no tienen ningún problema en gastar lo que sea necesario para que su riesgo sea el mínimo posible. Y esas organizaciones, lógicamente, tienen todo lo necesario, porque, entre comillas, su presupuesto es prácticamente infinito. Luego tienes el 9% restante que, si bien saben que tienen unos riesgos y que tienen unas problemáticas, son objetivo de algunos actores de amenaza, etcétera, etcétera, su presupuesto no es infinito y tienen que gestionar el riesgo. Es
sea, que tienen que buscar dónde invertir para sus riesgos y su apetito del riesgo, principalmente, quede satisfecho poniendo los recursos en los sitios en los cuales van a aportar más valor. Y luego, por desgracia, tenemos un 90% de organizaciones que no tienen esa concienciación de la seguridad y que tienen variablemente lo que les ha puesto la empresa de informática o la persona que les lleva la informática. Es decir, que tienen un antivirus, no llega siquiera a EDR, tienen alguna copia de seguridad ahí medio puesta, el servidor de cortafuegos pequeñito les hace también de VPN y no tienen puesto el doble factor. Pues al final tenemos ahí un montón de empresas que tienen una falta importante de inversión en ciberseguridad. ¿Vale? Y no estoy hablando en muchos casos de pymes pequeñas, estamos hablando de empresas que pueden facturar decenas de millones de euros, pero que están dedicadas a sectores no técnicos y que pueden tener perfectamente 2.000 empleados, solamente 100 de ellos trabajan en oficina y tienen un informático. Entonces, claro, ese tipo de empresas, cuando se enfrentan a un ciberataque serio, pues tienen un problema. Porque esa falta de inversión, esa falta de preocupación por la ciberseguridad, pues les convierte en objetivos fáciles y encima con la facturación que tienen, un grupo de ransom, por ejemplo, sabe que de ahí va a poder sacar tajada. Y ahí es, digamos, donde tienen el problema. Pablo. Y de estas empresas de las que hablábamos, no de las que tienen presupuesto infinito, no de las que tienen capacidades infinitas, cuando se acerca a una empresa como vosotros que proveéis de servicios y que les intentáis ayudar para que estén preparadas para un incidente y que vayan teniendo medidas de seguridad, ¿cómo suele ser la aproximación o cómo suelen pedirte, qué te suelen pedir? Es decir, oye, dame la garantía de que no voy a tener nunca un incidente o cómo suele ser No, la conversación con ellas. suele ser empresas un poco complicadas, porque como nunca han tenido un incidente de seguridad, van a pensar, pues si yo no tengo nada que sea interesante. ¿Vale? Ujú. Yo suelo verlo en el aspecto inverso. Es decir, las empresas que vienen a nosotros porque tienen un incidente de seguridad bien gordo y quieren que le ayudemos a solucionarlo. Y es una cosa que me parece muy curiosa, que el incidente grave les hace ver la importancia de la ciberseguridad. Mm. Es decir, cuando, digamos, el toro les ha dado la cornada, ya son conscientes de que la ciberseguridad es algo que, por desgracia, no puedes dejar de lado. ¿Sabes? Y Volvemos a la típica de dos tipos de empresas, las que las han hackeado y las que no, las que todavía no lo saben. totalmente, totalmente. No, no, de hecho, nosotros prácticamente todas las empresas a las que les ayudamos en la respuesta de incidentes pasan a ser clientes de seguridad gestionada porque se dan cuenta de la importancia del tema de la ciberseguridad. Mm. Oye, Antonio, en una respuesta ante incidentes, ¿qué es clave hoy? ¿El tiempo, el sosiego, el impulso de la dirección? Entiendo que son muchas cuestiones, ¿no? Pero hay nervios, hay que gestionar emociones, hay que gestionar finanzas, hay que gestionar cuestiones de carácter tecnológico. ¿Cuál dirías ahora mismo que es la prioridad cuando se produce un incidente? Mira, curiosamente, cuando hay un incidente de estas características, ¿vale? El dinero no suele ser un problema y la dirección te va a dar el apoyo que necesites al momento. ¿Por qué? Pues porque ya se han dado cuenta del problema y que dependen de la gente de informática para resolverlo. Por lo cual, yo siempre, cuando ya se ha pasado un incidente, hablo con el responsable de IT, nuestro punto de contacto de la empresa, y siempre nos dice, pues mira, antes no había dinero para ciberseguridad y ahora de repente me han dicho, ¿cuánto necesitas, Paco? ¿No? Y me han dado, como que dice, prácticamente carta blanca para hacer todo lo que tengamos que hacer para no volver a pasar este disgusto. Mm. ¿Vale? Por lo cual, por ese lado, vamos bien. Lo importante en primera instancia es dar un mensaje de calma. Es decir, nosotros ahí una de las primeras cosas que hacemos es, hemos llegado, tienes aquí un equipo de gente que sabe, Ujú. tranquilo, te vamos a ayudar, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. ¿Vale? Y, en segunda instancia, lo segundo es la rapidez, la agilidad. Porque tenemos que ser muy rápidos, porque hay que plantearse el hecho de que cada hora que está parado la empresa,
pues depende del tipo de empresa que sea, pues es una cantidad de dinero perdida muy grande. ¿Vale? Ya lo veis que el accidente de Jaguar, volviendo hacia atrás, creo que eran alrededor de 8 millones de libras por día parado que Qué perdía la barbaridad. empresa. Ujú, Vamos, una, Mm. una verdadera barbaridad, ujú. si lo veis. Y esto lo llevo. ¿Y les cuesta, por qué crees que cuesta tanto ver esta dependencia tecnológica de las empresas? Pues yo pienso que es básicamente porque como no ha pasado nada, ¿sabes? Ujú, Como no les ha pasado nada, pues ellos siguen funcionando. Y pues puede ser que haya muchas empresas que no tengan una ciberseguridad majestuosa, pero por haber hecho dos o tres cositas medio bien, ¿vale? Digamos que ya no estén en ese low hanging fruit de los malos. ujú, Este tipo de ataques son totalmente oportunistas. Mm, Y eso es que un empleado haya utilizado su misma contraseña corporativa que en Netflix y que haya un leak y que se le hayan mm, trincado, por ejemplo, o que otra empleada utilice el PC de Hello Kitty de su hija, ¿vale? Para conectarse un día al trabajo para hacer una cosa y que como se descargó el Candy Crush pirata, pues haya un infostealer que le coja las contraseñas. madre mía. ¿No veis, no? O sea, son una mm. serie de factores que hay veces en cuyo caso han hecho las cosas bien, o en otro caso es una cuestión puramente de suerte. Mm. Por eso muchas veces decimos que son oportunistas, porque tienen la oportunidad de encontrar esa contraseña y es por donde entran y tienen la suerte que además no hay segundo factor de autenticación. Es una cadena de cosas que les dan la posibilidad de hacer este destrozo. Mm. Exactamente. Oye, Antonio, y en el terreno de la respuesta ante incidentes, ¿cómo estáis trabajando el tema de la IA, ¿no? Se ha dicho que, oye, va a ayudar mucho en, no sé si solo automatización, en cómo se estaría implementando, o cuál crees que puede ser una buena vía para que sea mucho más eficaz esa respuesta para esas necesidades a las que hablabas. Pues no lo tengo claro, si digo la verdad. Yo no te voy a decir que sea escéptico de la IA, pero que me falta todavía confianza. ¿Vale? Mm, Yo la uso bastante, de forma, digamos, consultiva, y mm, me veo que tengo que ir con mucho cuidado para que no me cuele algo. ujú, Es decir, yo en respuesta a incidentes, al final hay una base por debajo que es la fase forense. Es decir, tú tienes que coger un equipo, coger unas evidencias y sacar ujú. esa pepita de oro que hay, ¿no? Entonces, mi sensación es que por ahora la cosa no está del todo fina como para que podamos fiarnos y coger un sistema y decirle, toma este triaje y sácame de aquí estas Sí, cosas. entiendo. ¿Vale? Otra cosa es que un comando raro que han hecho los malos y que sea capaz, por ejemplo, de decir, eh, este comando que le han llamado patata.exe con un montón de argumentos, ¿a qué corresponde? Y ese tipo de cosas que son preguntas concretas, las cuales tú ya sabes más o menos por dónde va la respuesta, pues ahí sí que es cierto que la IA es súper útil para nosotros Mm, porque acelera muchísimo lo que son los tiempos de respuesta, te ayuda a interpretar algunas evidencias. Es decir, utilizarlo, digamos, como un apoyo a la respuesta, yo se lo veo a día de hoy fundamental. Sobre todo pues, para el personal un poquito más junior, ¿no? Que a lo mm, mejor no ha tenido esa exposición porque los viejunos, ¿vale? Muchas veces venimos del entorno de programación o de sistemas mm, y ya digamos que ya hemos tenido mundo y hay muchas cosas que ya la vemos porque las hemos hecho nosotros, mm. como que dice, ¿sabes? Pero para ese tipo de perfiles yo creo que puede ser una cosa bastante, bastante útil. Mónica, yo creo que nos da tiempo a una última pregunta para nuestro invitado. Interesantísimas las cosas que nos está contando, la propia experiencia vivida y el aprendizaje, ¿no? De muchos años que ahora a través de su desarrollo en ese dos grupo, pues lo pone al servicio de las empresas. Venga, a ver una más para Antonio. Mónica. Sí, desde luego. Estaba pensando que, claro, lo que es la gestión de los incidentes y la respuesta es técnica, pero va mucho más allá, ¿no? Yo diría que casi tenéis que ser psicólogos de las empresas con las que trabajáis, porque yo me imagino esa situación, Antonio, tiene que ser muy crítico, tiene que ser muy delicado cómo tenéis que hablar con ellos, porque a veces me imagino que les tenéis que decir, oye, no se puede recuperar la información, oye, esto no va a quedar igual que estaba, oye, esto va a tardar meses en solucionarse. ¿Cómo
abordáis ese aspecto con las empresas? Pues con paciencia, muchas veces con paciencia y como dices tú, con actitud de comunicación positiva, de que venimos a ayudar. Sobre todo, los clientes valoran mucho que estemos con ellos eh, prácticamente 24/7. ¿Vale? Es Ujú. decir, sobre todo pues con sitios un poco más pequeñitos, pues me ha tocado pues coger el teléfono 7 veces al día pues a una empresa chiquitita de Córdoba, pues que les había caído un ransom para ver cómo les podemos ayudar de una forma, de la otra, ¿sabes? Entonces digamos que ahí hacemos un acompañamiento, que, como tú dices, es casi un poquito de psicólogo, ¿no? De ayudándole. Otros clientes, pues a lo mejor un poquito más medianos y grandes que están metidos en una situación compleja, ¿no? Pues el ayudarles a tomar decisiones, el ponerles, con esta experiencia, hacerles equilibrios de pros y cons de tomar una decisión o tomar otra. Pues sí que es cierto que la parte técnica es una parte, digamos, la parte de respuesta al cliente es una parte totalmente técnica, ¿sabes? Pero luego la parte de lo que es la gestión, que engloba esa parte técnica, pues tiene bastantes cositas. Y ya nos metemos en temas legales, en temas de protección de datos, porque al final digamos que ahí hay bastante chicha. Y es un mundo, la verdad es que yo creo que apasionante. Mm. Pablo, reflexiones finales antes de despedir a Antonio. Pues al final yo la reflexión en general es que para una buena respuesta ante incidentes, que seguro que Antonio luego nos puede decir cuáles son las cosas que no deben faltar en ninguna compañía, hay que hacer un trabajo previo, como bien decía, de tener herramientas, SIEMs, herramientas que te vayan dando telemetría, sitios por donde investigar para ver qué es lo que ha pasado y por dónde se han colado los malos. Y luego, pues, como bien decía también, pues tener preparadas las fases de respuesta ahí de los backups, es otro trabajo previo que tienes que haber hecho, de tener los backups a ser posible inmutables o a ser posible fuera de línea para poder recuperarlos, las máquinas. Y por último, ese análisis post-mortem en el cual se encuentra un jefe de TI con un presupuesto grande y que no sabe cómo administrar y que seguro que hay ayudas para ir ordenándole y hacer un gasto inteligente de ese dinero, una inversión inteligente. Antonio, ¿se ha dejado algo, Pablo? Yo creo que, hombre, hay muchas cosas, pero yo creo Seguro que me he que... dejado muchas, Antonio, seguro que tiene No, mucho no, que el decirme que resumen me he es dejado. correcto. Mira, hay un punto que no hemos tratado bien del todo, quizás, que es lo que yo llamo el forensic readiness, que es la preparación al forense, que es asegurarte de que todas tus fuentes de información, de que cuando tengas el incidente, vas a tener la información necesaria para investigarlo. Porque nos encontramos muchísimas veces con cortafuegos que guardan los logs en memoria y solo tienes 2 horas, con sistemas que no guardan toda la información que pueden guardar o pues, otros sistemas que solo tienes la información una semana. Por lo cual eso, lógicamente, nos dificulta muchísimo a nosotros el trabajo, porque nosotros no podemos, o sea, nosotros funcionamos a través de evidencias. Entonces, si no nos das, digamos, esas evidencias, nosotros hacemos maravillas, pero milagros los hace Lourdes. ¿Sabes? Por lo cual, ese lo veo una fase muy importante porque es lo básico que necesitamos. Y luego, quizás, cuando se tiene un incidente, lo más importante es tener un procedimiento. ¿Sabes? Y ese procedimiento que sea acorde, o sea, un buen procedimiento, ¿no? En Mm. el cual tú sepas a quién llamar, cómo hacer esa primera respuesta que muchas veces es crítica, ¿sabes? Porque si tú preservas las evidencias que necesitas, no empiezas a restaurar de backups, no pierdes esos Mm. datos y sobre todo sabes cómo reaccionar de forma rápida para contener el incidente y sobre todo sabes a quién avisar, ¿vale? Tienes a alguien de confianza que ya sabes cuando tengas un problema Mm. a quién llamar. Eso no te voy a decir que sea la mitad del trabajo hecho, pero es una parte importante para empezar con muy buen pie lo que es la propia respuesta. Bueno, pues oye, hemos tomado muy buena nota, hemos escuchado con mucha atención, da gusto, la verdad, hacerlo si es Antonio Sanz quien está con nosotros en el programa. Gracias, volveremos a hablar, eso espero muy pronto. Antonio, hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Nosotros vamos a hacer un último recordatorio, pequeño recordatorio, consejo. Si empezamos hablando del comercio online, ¿no? De esas dudas, ¿no? Que suscitó esa caída, pues hay que tener dudas siempre. Hay que confiar poco, la verdad es así, y más con la inteligencia artificial de la que hablamos hace un ratito, ¿verdad, Mónica? Porque antes, pues un falso e-commerce
se le medio notaba. Luego se sofisticaron un poco, ¿eh? Y ahora son perfectos. La verdad que sí, que cada vez es más sofisticado y cada vez es más complicado para el ojo humano saber cuál es una tienda online falsa de una verdadera, pero bueno, siempre están las recomendaciones que damos habitualmente que todavía se aplican, ¿no? Hay que tener cuidado si una oferta es demasiado buena para ser verdad, hay que verificar por otras vías que esa página web es verdaderamente la oficial y no comprar si tenemos cualquier tipo de duda, porque ahora viene Black Friday, ahora vienen las compras navideñas, viene una época muy intensa, los ciberdelincuentes lo saben y ahora están poniendo toda la carne en el asador para suplantar y para clonar todavía más páginas. Tanto las verdaderas como también crear páginas de e-commerce falsas, que ahí también hay otro melón. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que el sentido común tiene que primar por muy buen aspecto que tenga esa página. Si está fuera de mercado ese precio que os están ofreciendo, tenéis que dudar y ponerlo en cuestión. Y es que es quizás hoy la única y última vía para evitar que nos hayan estafado, porque por mucha muy buena apariencia que tenga ese comercio, si es algo que, como decimos, no responde a la lógica del mercado, yo creo que deberíamos tener muchísima prudencia a la hora de comprar. Esto es, como decimos, la recomendación ahora de cara al Black Friday que nos hacen desde Panda Security. Seguro que con Herbel Lambert lo podremos ampliar muchísimo más. Amigos, nos despedimos. Pablo, Mónica, ha sido un programa interesantísimo poder charlar con Antonio de la respuesta ante incidentes, de cómo es el día después, de cómo se debe tratar y sobre todo de cómo hay que afrontarlo, pues con esa evolución que esto va cambiando y esto afecta no solo a la securización, sino también a la forma en la que respondemos al episodio. Pablo, Mónica, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Eduardo. Buenas tardes. Adiós, amigos. Volvemos mañana nosotros en el Afterword de Capital Radio. Adiós.